Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, pues le damos la bienvenida a la Virgen de Torreciudad, que nos acompaña hoy por deseo del párroco de San Juan. Bueno, sí, deseo o se lo han quitado al pobre de la esta. Porque está haciendo obras y ha dicho, bueno, pues mejor que esté cuidada y no ir en el polvo estos días, ¿no? Ahí la tenemos y acompañará durante estos días, no sé si unas cuantas semanas, la vida de aquí, de este centro. Y comenzamos este ratito de oración todavía con el recuerdo de la fiesta que hace unos días celebramos, el 2 de octubre, y el aniversario de la fundación de la obra. No tanto para hablar de ello, que ya ha pasado un poco la fiesta, pero sí para hablarte en este rato de oración primero de algunas consecuencias, algunas ideas que pueden venirte bien, o nos pueden venir bien a todos, que a raíz de esa fiesta, de ese recuerdo, de ese aniversario. Y en concreto, claro, si uno va viendo el itinerario de la vida de San José María, esta mañana se lo contaba a las alumnas de primero de bachillerato, porque este año tengo primero infantil y primero de bachillerato, o sea que la diferencia, y segundo de bachillerato también, la diferencia es abismal, ¿no? O sea, entonces, eso lo contaba esta mañana a ellas, ¿no? Hablándoles un poco de algunas características de la vida de San José María, y les contaba que le había conocido en vida, que tuve la suerte de estar con él un par de veces. Bueno, pues, y ya calcularon los años que tengo, ya podéis imaginaros, ¿no? Entonces, bueno, pues hablando de eso, y cuando uno ve el itinerario de la vida de este santo, pues se da dando cuenta cómo el Señor va haciendo en su alma actos concretos que van cambiando su vida. Y hay una acción de Dios concreta en la vida de este santo, de San José María, como tantos otros santos también, donde también dependiendo de su disponibilidad y de su decisión, o sea, de su decisión de seguir a Cristo, pues a él aquello le va abriendo el corazón a Dios y a la gracia, ¿no? Y le hace descubrir, por otra parte, un mundo distinto. En este caso, además, con una específica vocación a la santidad en medio del mundo. Es lo que podríamos llamar, y que tanto se habla últimamente, del carisma del Opus Dei, ¿no? Lo que es el carisma o el espíritu del Opus Dei. ¿Qué es, no? Pues uno tendría que definir en varios puntos, ¿no? Pero hace unas semanas estaba con una sobrina mía, con un grupo de matrimonios en Madrid, y estuvimos tomando unos bocadillos de calamares y unas cervezas por la noche, una tertulia, y a las 2 de la mañana empezaron a hablar, cuéntanos qué es el carisma del Opus Dei, no son horas para hablar del carisma del Opus Dei, vámonos a dormir, que mañana es buen día, ¿no? Bueno, pues fijaros, ¿no? O sea, él recibe, ¿no? una iluminación de Dios que le hace ver algo grandioso. Quizás al principio, en ese momento, y te hablo del 2 de octubre del 28, no concretado, o unos rasgos simplemente gruesos que luego se van definiendo cada vez más y concretando más para ver lo que es, ¿no? Pero que le hablan de una cosa nueva, no nueva en el sentido nuevo porque lo haya inventado él, sino nuevo en el sentido de recuperar algo que estaba en el corazón de la Iglesia, en el corazón también de cualquier de las vocaciones, pero que se había como diluido.
Y un rasgo de esos, que es donde yo quiero llegar, un rasgo de ellos, de eso, es algo que entonces, y ya te hablo del año 28, no se entendía. Que era la vocación a la santidad en la vida matrimonial. Aquello era, pues, para muchos de los que le escuchaban, una locura. Sencillamente porque tener vocación, así se entendía, significaba dejar la normalidad de una vida, es decir, lo que uno hace todos los días, para servir a Dios, a la Iglesia, en otro lugar. Dejar de un modo u otro lo habitual, es decir, que para muchas personas, la gran mayoría de los cristianos, era su familia, sus hijos, su casa, su trabajo, todo lo que tú también haces cada día. Muchas de vosotras ya porque estáis casadas, otras no. Pero que son todo lo que es tu vida. Claro, ese sinfín de cosas, variado e imprevisible, como la vida misma, no solo cabe en eso que para muchos era como una especie de rueda cuadrada, es decir, algo imposible, sino que ahí, en esa vida matrimonial, la llamada a la santidad encuentra su mejor versión posible. Es decir, la esencia más grande de lo que es la llamada a la santidad. Y él descubre, en eso te hablaba de esos trazos, uno de esos trazos es la bendición de la normalidad de la vida familiar, donde Dios quiere habitar en ella como un camino concreto y específico y maravilloso de ser santos. De ser santos. Pongamos un ejemplo. Pongamos el ejemplo de la vida de un personaje del Evangelio, de la Sagrada Escritura. Tobías, os suena, ¿verdad? A ver que vean las caras, os suena. Tobías. Tobías es un chico joven que vive con sus padres, Tobit, su padre, y era un buen israelita, sobre todo su padre también. Y Tobías no estaba casado. Y su padre era, en un momento de persecución además, contra el pueblo de Israel, su padre hace cosas que estaban prohibidas. Por ejemplo, así lo digo, enterrar a los muertos. Estaban viviendo un régimen de opresión, era castigado con la muerte que una persona enterrara a un muerto, según israelita, enterrara a otro israelita. Era una presión contra el pueblo de Israel. Por él lo hace, se juega la vida. Es un buen israelita. Pero se queda ciego. Un accidente, se queda ciego el padre. Y entonces, por otra parte aparece otro personaje, que yo, a ver si me acuerdo bien del nombre, creo que es Sara, pero que vive con sus padres en otro sitio y que es pariente de la familia de Tobías, ¿no? Y que aquella mujer pues se ha casado varias veces y ya han muerto los maridos. Y le pide al Señor, que le haga ver por qué, y sobre todo que quite esa enfermedad, pues lo que fuera. Tanto él como ella rezan a Dios. Y el padre de Tobías y el padre también creo que era Sara, aunque luego os lo diré con seguridad. Y entonces Tobías emprende un viaje. Emprende un viaje que su padre le anima a hacer para conocer, para arreglar unas cuentas que tenía con aquella otra familia y, aparte de eso, le bendice para que conozca también quizás a quien pueda ser su esposa.
Y fijaros qué consejo le da cuando se va. Dice concretamente: que el Señor del cielo te proteja y te devuelva sano, que su ángel te acompañe y te proteja siempre. Pero además le dice lo siguiente, si lo encuentro por aquí. Respeta a tu madre, le dice. Es un consejo le da su padre a Tobías. No la abandones mientras viva. Complácela. No entristezcas nunca su corazón. Guárdate, hijo, de la fornicación. Si algo te sobra, dalo con generosidad al pobre. Y que tu ojo no mire cuando des limosna. Alaba al Señor Dios en todo tiempo. Rúgale que oriente tu conducta. Así tendrás éxito en tus empresas y proyectos. Bueno, pues, claro, un padre que da esos consejos, bueno, total, que se van para allá y aparece un personaje, que es el ángel Rafael, el arcángel Rafael, que es el único momento que aparece en la Sagrada Escritura. Gabriel aparece en la Anunciación, ¿recordáis? Y en Zacarías también, y Miguel aparece en el Apocalipsis, ¿no? Ángeles que también hemos celebrado hace unos días. Rafael se presenta como un compañero de viaje, no le dice que es un ángel, porque si le dice que es un ángel, Tobías lo hubiese aterrado, ¿no? Porque todo lo relativo a lo divino, el israelita no podía mirar, no podía verlo. Pensaba que ver a Dios o ver algo cercano de Dios era morir. Y el ángel Rafael le acompaña. Salió hoy del colegio y me encontré con una familia con 2 niños, uno de primero infantil y otro de segundo, una niña. Y le pregunto al de primero: di a tus padres cómo me llamo, me conocen ya, y les mira y dice: Ángel, porque le hemos enseñado lo del ángel de la guarda. Entonces ya el niño ha identificado el cura con el ángel, ¿no? Entonces Ángel ha dicho: no, me llamo don Javier. Es verdad, ha dicho, ¿no? Pero me ha hecho gracia, ¿no? Pero el ángel, ¿no? Me ha hecho gracia porque además dices, bueno, por lo menos el niño tiene referencias al ángel de la guarda, no en el cura, sino, en fin, pero tiene referencias al ángel de la guarda. Bueno, pues el ángel le acompaña. Y en ese camino pasan muchas cosas, que tampoco vamos a relatar ahora, ¿no? El caso es que cuando llegan a la casa del otro, donde está Sara, pues aquello es una bendición, ¿no? De hecho, se la da como esposa y en la primera noche de bodas, antes de acostarse, tiene un texto que lo podéis leer en la Sagrada Escritura, que es precioso, donde antes de acostarse, Tobías le dice a su mujer Sara, entonces, antes de acostarnos y consumar el acto, recemos. Se ponen de rodillas y rezan a Dios, los dos. Al Dios que les ha bendecido. Al Dios que ha arreglado la situación concreta. Estaban tan agradecidos que no podían decir, decía él, lo dice así, dormí como paganos. Recemos a Dios. Fijaros, ¿por qué os cuento esto? Porque en el fondo eso es la vocación matrimonial en medio del mundo. Quiero decir, al fin y al cabo, desde esta luz que estamos hablando, la vocación matrimonial aparece como algo bien distinto de una especie de impulso sencillo hacia la propia satisfacción, ¿no? O un mero recurso para completar la propia personalidad, no. Es mucho más. Es verdad que también es eso, ¿eh? Es verdad que la vida matrimonial es fuente de muchas satisfacciones y alegrías, pero también, que lo sabéis muy bien, muchas de vosotras que lleváis tiempo ya casadas, que también tienen problemas, exigencias y a veces decepciones. Y no se le escapa a nadie, y sin embargo, qué fácil es escaparse de esa cara menos bonita del amor. Qué fácil es desdeñar las migas del pan duro, que también hay que comer. Y sobre esto me acuerdo que un día me contaba una madre que tiene, ya son mayores,
no sé si eran 8 o 10 hijos, no me acuerdo ya. Que cuando eran muy pequeños se comían todo lo que les ponía, evidentemente, tenían un hambre. Y claro, ella empezó a hacer cálculos para ver cómo llegaba a fin de mes, y no era fácil. El caso es que era la época que se empezaba a hacer ya, como hacéis todas, a congelar todos los alimentos, y a congelar el pan, por supuesto. Y entonces el pan que salía cada día no era el del día, era el día anterior, y a veces de 2 días, de 3 días, de 4 días, congeló 5 veces, 6 veces, 7 veces, hasta 8 veces. Y me contaba ya con mucha gracia, que un día cuando sacó el pan de 9 días, congelado 9 veces y descongelado 9 veces, más o menos tal, cao, cuando lo dio, lo puso en una mesa, que se lo comieron los niños, por supuesto, pero uno de ellos le dijo: mamá, tú eres muy buena, muy buena, muy buena, pero hay una cosa del Evangelio que tú no vives. La madre se quedó un poco sospechosa, así le dijo: ¿y qué es, hijo? Aquello de que si tu hijo te pide un pan, no le das una piedra. No es una piedra, decía el niño. Bueno, se hizo mucha gracia, ¿no? Pero a mí me hacía gracia cuando me acordaba por esto de las migajas de pan duro, porque en el fondo esa es la vida matrimonial, en parte, ¿no? Es decir, las alegrías, o sea, la penuria de no tener o tener poco, y la alegría de saber llevarlo. De saber llevarlo. Fija, la santidad ahí, es decir, es entender que el día en que una mujer y un hombre se casan, están respondiendo a una pregunta acerca de su amor recíproco. Y que la respuesta llega con la vida. La respuesta se debe encarnar. La respuesta se debe hacer a fuego lento, en el para siempre. Ese primer para siempre, que luego, al cabo de los años, se va continuando. Un hombre dice, concretamente, si lo consigo ver esto, un hombre, dice un autor espiritual, tal Marci, dice: uno responde siempre, con su vida entera, a las preguntas más importantes. No importa lo que diga, no importa con qué palabras o con qué argumentos trate de defenderse. Al final de todo, uno responde a todas las preguntas con los hechos de su vida. ¿Quién eres? ¿Qué has hecho? ¿Qué has querido de verdad? Uno al final responde con su vida entera. Su sí es su vida. Su sí matrimonial o su sí en la vocación es su vida entera. Así es. No es la respuesta de un momento, es la respuesta del día a día. Del día a día. Esa es digamos, la lógica propia de una vocación matrimonial. El hacerme cada día, el hacerme santo todos los días, en las cosas más normales. Ahí. Y eso es donde se revela realmente la profundidad del amor. Ese amor que a los apóstoles les deja perplejos. Tanto que muchos de ellos no entienden. No entienden todo. Es como pasa hoy día también. ¿Cuánta gente hoy día, cuando ve que vives, que si estás casada, pues estás viviendo con fidelidad tu matrimonio, o que llevas un tiempo también, pues eso, viviendo pues tu noviazgo también limpiamente, o que, no sé, mil cosas, o que no haces cosas que todo el mundo hace? No entienden. Y creo que me entiendes por dónde voy. No entienden. ¿Por qué? Porque no entienden el amor. Porque no entienden que el amor es renuncia. Porque no entienden que el amor es un sí para siempre. Para siempre. Con esa fidelidad que se convierte en felicidad. Es verdad que hay excepciones con cosas concretas, pero no es el tema ahora, ¿no?
pero no lo entienden. Como no se entiende, pues la perseverancia en el amor. La perseverancia en el amor. Dios cura, Dios, medicina de Dios, es el nombre de Rafael. Eso significa, el ángel. Dios cura, Dios cuida. Y el arcángel, en la historia que hablábamos antes, de Tobit, padre, Tobías, Ana, la mujer de Tobit, Tobías y Sara, presenta una realidad habitualmente imperceptible. Dios protege a la familia. La importancia que Él da a que salgan adelante felices. Dios quiere estar, y ahí se ve en la presencia de ese ángel, en esa familia, cerca de nosotros. Aunque a veces nosotros no la dejemos. Porque nos queremos, porque no queremos a veces tenerle tan cerca. Porque Dios exige. ¿Te acuerdas? No voy a entrar ahora porque ya es la hora pasada, en la historia del hijo pródigo, que se fue a un país lejano, que hace de todo y que vuelve porque sabe que su padre le quiere. De Dios que no se cansa de esperar y que siempre acaba dando también el abrazo del amor, de la misericordia. Dios está con nosotros. Me queda un poco corto lo que quería contaros, pero ahí queda. Vamos a pedir al Señor, ¿no? Ahora pondremos el Santísimo, vamos a pedir al Señor que nos ayude a ti y a mí a que sea así, ¿no? Y a que vivamos también de cara a Dios todo esto que estamos hablando. De cara a Dios significa vivirlo con la comprensión de saber que en tu vida matrimonial o en tu noviazgo, donde estés ahora, encontrarás el amor si tú sabes decir que sí a Dios en primer lugar. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.